Gracias. Y que Dios incline los corazones de nuestros hijos hacia Él. Que Dios incline a esos hijos y a los hijos de nuestros hijos. Señor, hoy te hemos cantado esta canción, Señor. Probablemente muchos la entonaron en sus corazones. Y Señor, queremos creerla y Señor, confiar en que tú eres ese Dios bueno, que estás con nosotros generación tras generación. Te rogamos, Dios, que tú hagas cosas hermosas en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en esta iglesia. Señor, que tu presencia y tu poder se hagan patentes aquí en medio nuestro. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias a estos hermanos por música tan edificante. Gracias, gracias. Ayer, como ustedes saben, se celebró o se conmemoró el 20º aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas, al Pentágono y otros ataques, otros aviones secuestrados que nunca dieron con el blanco deseado. El 11 de septiembre del año 2001, como ustedes saben, a las 8:46 de la mañana fue el primer avión que dio contra la Torre Norte allí en Nueva York, en las Torres Gemelas. Y luego, creo que 16 minutos después, pues el segundo avión chocó y explotó allí. Y ustedes saben ya miles de muertos y la cantidad de vidas perdidas, el trauma humano, las personas que en estos 20 años han sufrido de enfermedades de los pulmones y otros problemas como consecuencia de todo lo que respiraron allí en Nueva York. Miles de vidas. Ayer, probablemente muchos, si no todos aquí, pudieron presenciar en las noticias las distintas funciones, los discursos, las canciones, los himnos, el honor que se le dio a las fuerzas policiales de Nueva York, a los bomberos y en otros lugares en el Pentágono. Se honró la memoria de aquellos pasajeros de aquel avión que ante el secuestro pues sacrificaron sus vidas para que el avión no diera en el blanco que se pensaba que era la Casa Blanca, y el avión se estrelló en un campo en Pensilvania. Ayer vimos todo eso. Si usted vive en los Estados Unidos hace por lo menos 20 años, pues usted presenció el impacto aquel. Y lo cierto es que las personas, cuando hablan del 11 de septiembre, hablan en los términos siguientes. ¿Dónde te sorprendió a ti el 11 de septiembre del 2001? ¿Dónde estabas? Y las personas, por lo menos aquí en Estados Unidos, pues se ubican y recuerdan qué estaban haciendo, dónde estaban. Y yo traigo a colación esta historia esta mañana por dos razones. Primero, porque ayer efectivamente conmemoramos ese 20º aniversario y nos da dolor y tristeza todo lo que vimos, lo que oímos. Vimos esta nación convulsionada y sin embargo vimos una unificación, vimos una espiritualidad inusual, aún en Nueva York, que es un lugar tan frío, tan secular. Allí los cristianos cayeron por
cientos, si no miles, y en la calle cualquier neoyorquino endurecido ante una sociedad completamente humanista y secular, pero se detenían a orar y muchos conocieron a Cristo. Así que vimos un mover de Dios, mover que hemos visto desaparecerse poco a poco, pero los que estaban aquí pueden identificarse con lo que voy a decir a continuación, porque yo recuerdo dónde yo estaba esa mañana y traigo a colación la historia por el lugar donde yo me encontraba y la razón por la cual me encontraba en aquel lugar antes de las 9 de la mañana. Gerardo y yo nos dirigimos, estábamos allí antes de las 9, porque la sesión aquella comenzaba a las 9 de la mañana. Estábamos en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, aquí en Miami, en el downtown, en el centro de la ciudad. Está, para que ustedes se ubiquen, en la 4 calle y North Miami Avenue. Ahí está la fiscalía, el Tribunal de Justicia Federal aquí en Miami. Estábamos allí para acompañar, para apoyar, para orar por lo que iba a suceder minutos después de que nosotros llegamos. Estábamos allí a las 8:46 de la mañana y de repente se formó aquel corre-corre. El evento que iba a comenzar a las 9 de la mañana nunca se logró, y yo les cuento por qué estábamos allí. Es más, evacuaron el edificio, empezaron a decir por los altos parlantes que había que irse, y ahí empezamos poquito a poco, ¿verdad?, por gotas a enterarnos de que había habido un ataque, y luego lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en las noticias y aquello se formó todo lo que ustedes saben que se formó en el país entero, siendo ataque terrorista. Y nos sacaron y se pospuso aquella audiencia que iba a tomar lugar a las 9 de la mañana. En el año 2000, para ubicarlos a ustedes, y todo lo que les estoy diciendo está unido, viene a colación con lo que yo quiero conversar con ustedes hoy de la Biblia. No vayan a pensar que este es un rato para contar historias. Este es un rato para contar la verdadera historia. Esto es una ilustración de la verdadera historia. En el año 2000, una hermana querida aquí de nuestra iglesia recibió una noticia horrible, vino completamente destruida, acongojada, afligida, y me dijo a mí: Freddy, mi mamá ha caído presa y ella no sabía qué hacer, y ahí la agarramos y la sostuvimos y oramos con ella y la apoyamos. Eso fue en el año 2000. El primer juicio se celebró meses antes del 11 de septiembre, y allí estábamos porque se iba a celebrar, ya se le iba a dar punto final al juicio que había tomado lugar antes. Y esta señora, ante una crisis económica, ante una necesidad de dinero, optó por hacer algo ilegal. Y supongo yo, porque no conozco los detalles ni nunca los pregunté, que tenía contactos con personas que vendían o traficaban narcóticos, y la señora agarró una cantidad sustancial de un narcótico, de una droga, seria droga,
mucho más seria que la marihuana, mucho más seria que la cocaína. Agarró aquella cantidad y se la propuso a alguien para que se la comprara y ganarse X cantidad de dinero. Cuánta cantidad no lo sé, pero era una cantidad sustancial de narcótico. Y sin saberlo, la persona a quien le propuso se había convertido en un contribuyente del gobierno. Era una persona delincuente que lo habían agarrado, no se habían enterado todos, y el gobierno lo había convertido en un contribuyente, ¿verdad? Nosotros le decimos un chiva, un chivato. Y hay algunas cosas que en mi cultura los hombres no hacen, y una de ellas es el chivato. Chivato casi es lo peor. Es más, que hay dos y no sé cuál de las dos es peor, pero las dos son malas. Bueno. Y el hombre habló por teléfono, tenían las grabaciones, etcétera, y a esa persona la agarraron presa. La persona llamó a su hija, a sus hijas, y les dijo: sáquenme de aquí, hagan lo que sea necesario, sáquenme de aquí. Es más, y bueno, ahí primero para buscar la fianza y luego para buscar defensa. Porque ella dijo: yo conozco un abogado que, aunque es caro, me puede sacar de este aprieto. Y ahí sus hijas y nosotros apoyando, etcétera, haciéndolo lo habido y por haber para poder ayudar a aquella persona que saliera de aquel tremendo problema. Y dentro de un ratico les voy a contar cómo terminó el problema, pero yo estaba el 11 de septiembre siendo de apoyo y de sostén para aquella persona y para su familia, pero principalmente para la persona con quien me unían grandes lazos de afecto aquí en nuestra iglesia, porque conoció a Cristo en esta iglesia, etcétera. Y allí estábamos Gerardo y yo. Y ¿cómo se amarra esto a mi tema en esta mañana? Pues les voy a contar que, con la excepción del domingo pasado, cuando Gerardo habló, porque yo fui a hablar allá al grupo en inglés y me ausenté de aquí, y Gerardo habló, y vamos a decir que el tema que Gerardo trajo para ustedes, si estaban aquí el domingo pasado, es el que Dios puso en su corazón. Pero yo he venido siguiendo una serie de mensajes los domingos por la mañana que he extraído del libro de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y la carta del apóstol Pablo a los romanos, si usted ha estado aquí con nosotros en semanas anteriores, es una carta muy importante, porque la carta a los romanos es como si fuera un ensayo acerca de la legalidad de Dios, de la legalidad de la culpabilidad del hombre, de la pecaminosidad del hombre, de la justicia de Dios, del perdón, de la posibilidad de que hombres pecadores como nosotros podamos obtener y recibir el perdón de Dios por su gracia y su misericordia. El libro de Romanos es un ensayo. Dicen las personas que el libro de Romanos, dicen los que estudian la Biblia, que el libro de Romanos lo podemos comparar a la Carta Magna que se escribió, que le dio derechos y deberes a los ingleses hace muchos años. Es un libro que expone la legalidad. Yo les he dicho antes y les voy a repetir de nuevo hoy, que en el reino de Dios es un estado de derecho. Y que Dios es el juez, Dios es el legislador del universo, Dios es el que ha dado las leyes del universo, Dios es el que ha legislado todas las leyes naturales y las leyes morales. Dios es el gran legislador.
los judíos y algunos cristianos le atribuyen a Moisés ese título de legislador. Moisés, el hombre que Dios utilizó allá en el monte Sinaí para que descendiera y le trajera al pueblo de Israel aquellas tablas, dicho sea de paso, tablas que fueron escritas, fueron marcadas, dice la Biblia, con el dedo de Dios. Moisés no fue el legislador, Moisés fue el mediador que el legislador del universo utilizó para hacerle llegar al hombre su ley. Y el libro de Romanos, si usted ha estado con nosotros, y voy a ser bien breve para darle un panorama rápido, el libro de Romanos en el capítulo 1 dice el apóstol Pablo que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En otras palabras, que la ira de Dios nos está diciendo que Él genuinamente tiene un caso en contra nuestra y que nosotros somos culpables de haber roto sus leyes, que hemos quebrantado las leyes morales de Dios. En el capítulo 1 habla acerca de cómo el hombre ha roto las leyes morales de Dios. En el capítulo 2 continúa hablando de cómo el hombre verdaderamente ha sido hallado culpable por parte de un Dios perfectamente justo, perfectamente santo. Y dice Romanos capítulo 3 que ante esa realidad, si el hombre se enfrenta con Dios en su estado de culpabilidad, al hombre no le queda otra cosa que no sea el castigo eterno. Lo bueno, hay una buena noticia, y es que Dios dice que hay una vía de escape. Y yo quisiera hablarles a ustedes de esa vía de escape. Y la historia de donde yo me encontraba y el lugar aquel y aquella experiencia de yo entrar en aquella sala del Tribunal Federal. Había muchas salas. Y esta sala, tanto en el juicio como en la sentencia, estaba dirigida por un juez federal hispano, específicamente de origen venezolano, que hablaba un inglés impecable. Era el juez que llevaba en la mano el castigo de la ley en su plenitud. Y aquel juez estaba simplemente cumpliendo lo que tenía que hacer. Y en aquella sala de aquel sitio, de aquel edificio, cuando yo entré allí al juicio y yo vi aquello, lo tengo aquí, yo entré y miré para la derecha y vi allá en el banco aquel, en aquella butaca alta, al juez sentado, y miré para acá y vi aquí a la fiscalía, una mesa llena de fiscales, de abogados que estaban representando al Estado, mostrando toda la evidencia de culpabilidad. Y entonces aquí delante vi una mesa con la acusada y el abogado de defensa y el jurado oyendo el caso aquel. Y entonces los asientos para que los que estaban allí de visita pudieran presenciar aquello. Aquella imagen se me quedó impregnada en mi mente para siempre. Y qué interesante que todas esas cosas, en mi opinión, tienen un paralelo con lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana y lo que venimos hablando en las últimas semanas. Porque el juez supremo del universo, dice que la humanidad entera ha sido hallada culpable ante Dios. Es más, yo quisiera retomar unos breves versículos bíblicos que hemos cubierto semanas atrás
pero para ubicarlos a cada uno de ustedes, si me pudieran poner ahí, Luis, Romanos capítulo 3, versículo 9, y después le vamos a poner el versículo 10. Aquí está concluyendo, llegando a la conclusión. El caso está llegando a su clímax. Primero la fiscalía presenta los casos en contra del acusado. Y los acusados en este caso somos nosotros, la humanidad entera. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues? O sea, como diciendo, ¿qué estoy tratando de decir? Es lo que significa esa frase, ¿qué pues? ¿Qué estamos tratando de decir? Y ahí Pablo le habla a los judíos, porque él era judío, fariseo. ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que los que no son judíos? En ninguna manera. Pues ya en los capítulos anteriores, ya esto lo hemos logrado. Ya hemos acusado a judíos y a no judíos, que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Todos hemos sido hallados culpables, todos hemos pecado, todos hemos roto, todos hemos traspasado alguna de las leyes morales de Dios, sea en los 10 mandamientos o en alguno de los otros mandamientos, porque Dios le dio a Moisés muchos mandamientos. No solamente los 10 en Éxodo capítulo 20, sino les dio los demás en Levítico y en Números y en Deuteronomio. La ley consistía de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente desde el segundo hasta el quinto. Y miren lo que dice ahora el versículo 10, como está escrito, no hay justos. ¿Cuántos justos hay en el mundo? Según Dios. Aquí este es el comentario, el resumen de Dios. Acuérdense que Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Esto no son palabras de Pablo. Estas son palabras acomodadas al vocabulario y a la mente de Pablo por el Espíritu Santo. Dice que no hay, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento, que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Ahora quiero que vean lo que dice más adelante, el versículo 19. Dice así: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca que se cierre y el mundo entero quede como bajo el juicio de Dios. ¿Cómo está el mundo entero? Bajo el juicio de Dios. En otras palabras, lo que eso está diciendo es que cuando Dios pasó cuenta, toda persona ha sido hallada culpable, empezando por el que les habla. Hay que poner el burro adelante siempre para que nadie se espante. Así que empezando por mí, pero yo quiero saber cuántos me acompañan. Toda boca se cierre y el mundo entero, aún los hablantines como somos nosotros aquí, que somos unos linces que creemos que nos podemos salir de todos los apuros. Ese no hay quien se salga de él. ¿Qué le parece? El apuro con Dios. Si Dios pasa cuenta, que es mi mensaje hoy, es que nadie aquí tiene que presentarse delante de Dios como culpable. Lo vamos a ver en un momentico. Dice que la ley dice que todo el mundo se ha quedado, mire, con un zipper en la boca. Toda boca se tiene que cerrar y el mundo entero queda bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el 20. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos? Ningún. En el diccionario la palabra ningún significa ¿qué? Ningún. Ya que por las obras de la ley, ningún, dice Dios, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Dios. La persona que quiera que el día que se pare delante de Dios, que Dios diga, tú estás justificado, yo no tengo nada en contra tuya. Por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios. ¿Por qué?
Aquí lo explica el apóstol, el Espíritu Santo lo explica, porque por medio de la ley es que es no la solución del pecado, es el conocimiento del pecado. La ley no nos hace buenos, la ley nos revela a nosotros que buenos no somos. La ley nos revela de que cuando nos miramos y nos comparamos a la ley perfecta de un Dios santo, justo, perfecto, quedamos cortos. Aquí no hay nadie que se merezca, que pueda decirle, Dios, mira cómo yo me he comportado. Nadie. Vamos a ver otro pasaje. Entonces, la ley es el conocimiento del pecado. Ahora les cuento en mis propias palabras, para ser breve, lo que dice del versículo 21 al 23. Dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por medio de la ley y de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y mire lo que dice ahora el 24. Siendo nosotros los pecadores, podemos ser justificados gratuitamente. Piensen en esa palabrita. Gratuitamente. No meritoriamente. No meritoriamente. Gratuitamente. Meritoriamente significaría que nos los merecemos. Pero dice que nosotros podemos ser justificados gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, que nosotros podemos ser perdonados y justificados. Cuando Dios justifica a alguien es que Dios lo trata como si no tuviera pecado, porque Dios lo ha perdonado. Y yo le quiero preguntar, ¿usted quiere ser hallado perdonado o culpable ante Dios? Yo no quiero hallarme delante de Dios como culpable. Yo quiero que Dios me perdone. Y dice aquí que nosotros tenemos la posibilidad de ser justificados gratuitamente por su gracia, por su gracia. Por eso estos mensajes los hemos titulado de la ley a la gracia. Y yo quiero que usted se vaya de la ley a la gracia. Y hay veces que la moneda no nos cae y vamos un pasito adelante y dos para atrás. Pero ¿cómo es esto? De la ley a la gracia. Que Dios nos revele, que Dios abra nuestro entendimiento para darnos cuenta de que nadie jamás se va a merecer el perdón de sus pecados, ni la salvación de su alma. Que nosotros, los pecadores, porque Dios nos ha encontrado a todos culpables, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que hay en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que el que murió y pagó la penalidad por nosotros fue Jesucristo. Entonces, miren lo que dice ahora Romanos 3:28. Esto ya lo hemos hablado. Dice que hay una conclusión ahora. Que el hombre, el ser humano, la humanidad puede ser justificada. Lo es. Los que vengan a Jesucristo y reciban el pago que Él hizo por ellos, pueden ser justificados por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. El caso legal, el 11 de septiembre, es el detalle que yo creo que tiene tremenda relevancia esta mañana. Aquellas muchachas movieron cielo y tierra para buscar miles y miles y miles y miles y miles, pero miles de dólares para pagarle a aquel carísimo abogado
para que sacara a su ser querido de aquella acusación tan horrible. Pidieron, tocaron puerta, trabajaron. ¿Qué no hicieron? Y le pagaron todo aquel dinero a aquel abogado antes que se celebrara el juicio. El Estado, el gobierno, vino y le dijo, le traemos una propuesta a fulana de tal. ¿Cuál es la propuesta? Queremos hacer lo que se llama en inglés un plea bargain. Es un arreglo de las acusaciones y de la sentencia. Queremos hacer un arreglo. Su abogado vino y le dijo, mira lo que te están ofreciendo. Un arreglo. Tú admites que tú eres culpable y te rebajan los cargos y te rebajan las consecuencias de esos cargos a una sentencia mínima. Y aquella persona oyó a su abogado y le dijo, no, yo salgo de esta porque yo salgo de esta. Ok. Mire, gobierno, ella no acepta este arreglo. Ok, vamos a juicio. Y ahí es donde se formó el zafarrancho. Porque en aquel juicio la evidencia que presentaron era abrumadora. Grabaciones telefónicas, de todo. Y cuando aquel jurado dijo, hemos hallado a fulana de tal culpable, su hija no pudo aguantar más y empezó a gritar, perdió su compostura y perdió los estribos ahí y se puso frenética y perdió el control en medio de aquel juicio. ¿Y qué hicieron? Venga, llévese a la presa. Ahora la hija presa. Y nosotros ahí, ¿qué hacemos? Y el esposo, ¿qué hacemos? El abogado defensor fue para allá atrás y empezó y vino y volvió. El asunto fue que el castigo no se lo dieron. Aquello era una imagen. Yo nunca he estado en un juicio así. Aquella gritería, aquellos llantos, los alguaciles se presa aquella muchacha y nosotros ahí sin poder hacer nada. ¿Qué hacemos aquí? ¡Cay! Que nadie... silencio aquí en la sala. ¿Quién abría la boca ante semejante caso? El plea bargain se llama en español una negociación de los cargos y de la condena. Una negociación de los cargos y de la condena. Y no lo aceptó. Fue a juicio. La hallaron culpable de un caso federal. Era una corte federal. Un caso federal que tiene un requisito mínimo de años que hay que cumplir por los cargos en su contra. Y la sentencia fue severa. ¿Por qué? Porque tuvo que cumplir, estar guardada 18 años en una prisión federal. ¿Por qué? Porque no aceptó el arreglo del gobierno. La ley le ofreció el camino. Tienes que admitir tu culpabilidad. Tienes que decir yo soy culpable. No puedes seguir diciendo yo soy inocente antes del juicio.
Si vas al juicio ya es muy tarde. Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que el juez del universo tiene un caso similar con nosotros, porque dice que nosotros somos culpables y que Él lo puede comprobar, pero que nosotros tenemos los años de vida en la tierra para nosotros aceptar el arreglo de Él, para no tener que ir al juicio final como culpable, porque la sentencia, ¿qué 18 años? ¿Qué 30 años? ¿Qué 100 años? La sentencia que el juez dice que viene para los que sean hallados culpables es toda la eternidad separado de su presencia. Quiero mostrárselo. Dicho sea de paso, cuando nosotros enseñamos esto, la gente reacciona de distintas maneras. Hay personas que dicen, mira lo que los tontos estos creen, todos estos cuentos de hadas. Lo que les voy a enseñar ahora está en la Biblia y yo creo que va a ser al pie de la letra lo que ustedes van a leer ahora. Si me pudieran poner ahí Apocalipsis capítulo 20, este es el juicio final. En este juicio es donde viene la sentencia. Dice Juan, el apóstol Juan, estaba viendo la visión que Dios le dio. Dios le dio el último libro de la Biblia, una visión tras otra a Juan de cómo iban a ser las cosas del futuro. Por eso la palabra Apocalipsis significa revelación, revelación de los eventos futuros. Esto todavía no ha ocurrido, pero un día va a ocurrir al final de los siglos, cuando Dios juzgue al diablo, cuando Dios juzgue al anticristo, cuando Dios juzgue al falso profeta, cuando llegue el momento final. Dice Juan que él miró su visión. Dice que él vio un gran trono blanco. El trono que él vio era blanco. Recuérdense que Juan está describiendo la visión que él está viendo mientras que estaba allí preso, aislado en la isla de Patmos, que es de donde se escribe el libro de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y vi al que estaba sentado en el trono. Había uno sentado en el trono. ¿Saben quién es ese? El Dios Todopoderoso. Estaba sentado en el trono del juicio final. Y dice aquí que ese que estaba allí, delante de ese, huyeron. ¿Qué cosa? La tierra y el cielo, todo se esfumó, todo desapareció ante su presencia, ante sus ojos de juicio. Todo se esfuma y desaparece. Y dice que los que estaban allí, ningún lugar se encontró para los que estaban en el banco de los acusados. No se halló lugar para ellos. Piensen ustedes lo que significa eso. Que todos los que estaban allí podían un día en sus vidas haber encontrado el camino hacia Dios, pero no se halló lugar para ninguno de los que estaban allí, porque en ese lugar, en ese juicio, los únicos que van a estar presentes son los culpables. No va a haber ni un perdonado allí. Es el juicio final, es el juicio para los incrédulos, para los que nunca recibieron el perdón, para los que nunca recibieron el acuerdo de parte de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Dice que allí vio Juan a los muertos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros le llamamos la segunda resurrección. La última resurrección, la de los incrédulos. Yo vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, de pie ante Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Así que aquí habían libros, plural, libros. Fueron abiertos los libros. Todos los que estaban allí en el juicio tenían un expediente en los libros. Todo lo que habían hecho en sus vidas, los libros fueron abiertos. Y había, además de los libros, había otro libro singular, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que en ese juicio final, lo que uno haya hecho, va a haber distintos grados de castigo en la muerte eterna. No todo el mundo va a tener el mismo grado, la misma severidad de castigo, porque cada persona va a ser juzgada por lo que hizo en su vida. Pero hay otro libro, que es el libro de la vida. Miren lo que dice el versículo 13. Dice que el mar, los que habían muerto en el mar, la resurrección, no importa que te comió un pez, que una bomba explotó y tú te desintegraste, los muertos, las almas de los muertos van a estar todas allí. El mar va a entregar a todos los muertos. Y la muerte y el Hades, ¿qué es eso? Es que en este momento que todavía no se ha celebrado el juicio final, los que mueren sin Cristo están esperando el juicio final. ¿Saben dónde? En un lugar que se llama el Hades. Ay, ¿qué es eso, Freddy? Lea lo que está en Lucas capítulo 16. En la famosa historia del rico y Lázaro. Y como el rico se encontró de repente después de morir en el Hades y su alma estaba en tormento, aguardando el juicio final. Dice que la muerte y el Hades entregan a los muertos que habían en ellos. Y todos fueron juzgados, cada uno según las obras que estaban escritas. El expediente de cada persona va a estar allí presente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de leyes y el reino de Dios es un estado de derecho. Nadie va a ser juzgado injustamente. ¿Qué le parece? Dios es incapaz de hacer una cosa injusta. Que usted y yo no entendamos todo lo que Dios hace porque nuestra mente finita no nos da, no tenemos capacidad para entender la mente infinita de Dios. Eso es cierto. Y de que yo tengo cantidad de cosas todos los días, aparecen cosas que yo digo, esto lo tengo que guardar porque un día le voy a preguntar al Señor, porque esta no la entiendo. Y usted igual. Pero que Dios es incapaz de hacer un acto injusto y de juzgar injustamente a una persona, usted puede eso ponerlo a descansar. Dios no es injusto. Dios es perfectamente justo. Y todo lo que, de la manera en que Dios juzgue, siempre va a ser con justicia absoluta. ¿Qué le parece? Si en este mundo los gobiernos carecen de justicia, y la justicia es una justicia torcida, en el reino de Dios la justicia es perfecta. Y usted no tiene que tenerle miedo a Dios. Qué bueno. Dice que todos los muertos que hayan allí en ese juicio van a ser juzgados según sus obras por los libros, el expediente de todo el mundo allí. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Y la muerte y el Hades, aquí viene el final de todo. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que la muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. El diablo lanzado al lago de fuego. El anticristo lanzado al lago de fuego. El falso profeta lanzado al lago de fuego. Y en el juicio final, miren lo que dice que le va a pasar a los que nunca recibieron a Cristo. Versículo 15. Y el que no, aquí hay otro libro que es el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. La razón que nosotros insistimos e insistimos e insistimos en que las personas entiendan el evangelio de salvación es para que no les pase eso. La razón que nosotros debemos tener pasión porque los que queremos y los que conocemos puedan recibir al Señor es para que no estén ahí y sean lanzados finalmente al lago de fuego. Porque el que se muere sin Cristo, dice la Biblia, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Ahora quiero que piensen por un momento.
en aquel juicio humano, la ley le ofreció una negociación al acusado, en este caso la acusada. Una negociación, tenía que admitir que era culpable y había una sentencia reducidísima. Y la persona dijo, no, voy a correr mi riesgo. Miren lo que yo pienso, que en esta vida hay una cantidad de gente que ante semejante juicio que les espera, ¿saben lo que dicen? Yo me la voy a jugar. Y ahora no tengo tiempo para eso. Después veremos. Después veremos. Y personas corren el riesgo de su destino eterno porque nunca toman una decisión por Jesucristo. Quizás haya alguien aquí esta mañana sentado que esté en ese estado espiritual. Si este es su caso, yo hago lo que tenga que hacer. Yo me pongo de rodillas. Yo le ruego que usted, por favor, reciba a Jesucristo para que usted no tenga que ser lanzado al lago de fuego, para que usted pueda ser de los que Dios dice, tú fuiste perdonado. La ley le ofreció a esa persona una negociación. La negociación era, tienes que admitir que eres culpable. Déjeme decirle que un cristiano lo primero que tiene que hacer para poder recibir la vida eterna y el perdón de sus pecados es decirle a Dios, Dios, yo soy culpable. Yo te doy la razón. Lo que tú dices de mí es verdad. Yo no le voy a dar la vuelta, ni le voy a echar azúcar, ni le voy a poner una cerecita arriba a mi pecado. Yo soy un pecador. Ahora, la diferencia entre aquel juicio en el año 2001 y el que les estoy hablando yo a ustedes, era que en aquel le dijeron, tienes primero que admitir que eres culpable y segundo, tienes que aceptar una condena reducida. Déjenme hablarles de este juicio. La condena es que Dios ha dicho que Él mandó a su Hijo para que la condena y el castigo cayera sobre Él. Para que usted y yo no tengamos ni condena larga ni condena reducida. Porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Dios descargó su ira sobre Jesucristo para que usted y yo fuéramos perdonados. Y yo me erizo pensar que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que murió y que resucitó y que lo hizo por él o por ella, dice que recibe el perdón y la justificación de sus pecados. Oigan lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Oyeron eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados. Por eso dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado. Jesucristo cargó tus pecados y los míos. La sentencia, ¿saben cuánto tiempo le duró a Jesús? 6 horas. Porque Jesús en 6 horas tuvo que tomar los pecados del mundo entero y echárselos encima en la cruz. Porque la Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. Y Dios tuvo que virarle, Dios el Padre tuvo que dejar al Hijo. Y el Hijo le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento tus pecados y los míos estaban echados encima de Jesús. Para que tú y yo pudiéramos recibir en el expediente nuestro, estás perdonado.
No hay condena para ti y para mí. Mis hermanos, ustedes se dan cuenta esa canción qué significado tiene. Para mí por lo menos, y yo espero que para ustedes también. Cuando yo oigo a Verónica aquí cantar, ¿cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que hiciste para mostrar su amor, tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Jesucristo. Cuando esta mañana cantamos en ese primer segmento, esa canción tan hermosa que cantamos aquí como preámbulo antes que comience nuestra reunión. Aquí estamos para abrazarte, aquí estamos para su amor mostrarte, aquí estamos, regresa a casa justificado. Es porque Dios quiere perdonarte. Es porque Dios quiere que tú vengas a Él y le digas, Señor, Señor, tú tienes un arreglo de esta culpabilidad mía. Yo lo acepto, Señor. Tú dices que yo necesito reconocer que soy culpable. Lo soy, Señor. Tú necesitas que yo diga que Jesucristo es el único que me puede salvar. Yo lo digo, Señor. Señor Jesús, entra en mi vida y sálvame. ¿Saben que eso fue lo que hice yo cuando tenía 20 años de edad? Tenía una convicción tan profunda de pecado, como dice esa canción, con pena amarga. Fui a Jesús, le mostré mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe donde vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Necesitamos venir y decirles, Dios, ¿cuál es el arreglo tuyo? ¿Qué arreglo me ofreces tú para yo no tener que estar allá en el juicio final y hallarme culpable y que no haya lugar para mí y que yo sea lanzado al lago de fuego? Dios, ¿qué tengo que hacer? Venir a tu Hijo. Jesús, yo vengo a ti de corazón. Tú me recibes con tu amor. Si no lo has hecho, yo te imploro y te pido que hoy sea el día que tú vengas a Jesús. No vengas porque yo te lo estoy diciendo, ven porque Dios te lo dice. Dios quiere reconciliarse contigo y no te está tomando en cuenta tus pecados como no está tomando los míos. Nosotros no tenemos que ser condenados ni castigados por la eternidad, ni tener que estar perdidos por toda la eternidad. No tenemos que hacer eso. Tú y yo podemos ser perdonados. Y yo te imploro, yo te pido, yo te ruego que no rechaces el regalo de Dios. Porque dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Mas el regalo, la dádiva, significa un regalo, un don. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que escoger a Jesucristo. ¿No escoges tú a Jesús? Yo escogí a Jesús cuando tenía 20 años. Y el Señor está aquí. Todavía no soy todo lo que debo ser, ni lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que antes era. ¿Qué le parece? Y aquí estamos en la pelea. Aquí estamos en la pelea. Pero qué bueno saber que yo un día, yo recibí a Jesucristo y el Señor me perdonó. Y el Señor me dijo, aquí está. La negociación está aquí, te doy el perdón de pecados. Si tú vienes a mi hijo, yo le dije, Jesús, quiero que seas a partir de hoy mi Salvador. Yo te recibo, yo te acepto, yo creo en ti, yo confío en ti. Tú eres mi único y suficiente Salvador a partir de hoy.
¿Has hecho tú eso, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Has hecho tú eso? ¿Has tomado tú esa decisión? Si no lo has hecho, hoy es tu día. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar. Señor, Señor, solo tú conoces los corazones. Señor, Señor, solo tú sabes quién tiene fe genuina. Pero Señor, yo te pido que tú muevas, que tú atraigas. Señor, tú dijiste, Señor Jesús, que tú, si eras levantado, tú atraerías a los hombres a ti. Señor, tú has sido levantado. Tú moriste y resucitaste. Y has sido levantado y estás levantado. Señor, atrae. Si hay alguna persona aquí que no ha venido a ti y te ha dicho, Jesús, yo soy culpable. Yo admito mi culpabilidad. Pero creo que tú moriste y resucitaste por mí y yo te quiero recibir como mi Salvador. Entra en mi vida ahora. La Biblia dice que cuando recibimos al Señor, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Romanos capítulo 5 dice que nosotros somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y que ahora, si ya estamos reconciliados, seremos salvos por la vida de Jesús. Porque Jesús está vivo en este momento, intercediendo por ti y por mí. Para que si venimos a Él, podamos experimentar su vida salvadora. ¿Quieres tú eso? Dile en este momento, Jesús, yo creo en ti. Miren lo que dice la Biblia. Haga esta oración ahí en su corazón conmigo. Dice así: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, puedes tú confesarle eso a Dios y decirle, Señor, yo admito, yo reconozco con mi boca, con palabras específicas, que Jesús es el Señor, que Él es Dios. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Puedes tú decirle eso a Jesús? Decirle, Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste para pagar toda mi deuda, toda mi penalidad. Tú pagaste la sentencia. Yo, a cambio de mi fe puesta en ti, recibo los beneficios. Dile, Jesús, entra en mi corazón y dame vida eterna. Díselo. Ahí en voz baja, en silencio. El día que yo lo hice, estaba solo. Nadie me guió, nadie me enseñó, pero me salió por intuición natural. Y le dije, intuición y porque Dios me estaba guiando. Le dije, Señor, sálvame. Y el Señor me oyó. Yo sé que te oiría a ti en esta mañana. Si tú de corazón le dices, Señor, sálvame, yo te recibo. ¿Cuántos hay aquí que me pueden decir, Freddy, ya yo lo hice? Jesucristo es mi Salvador, levanta tu mano. Hay muchas manos. Si la tuya falta, yo quiero que tú se la levantes a Dios, no a Freddy, a Dios. Y dile, Dios mío, aquí está mi mano, yo te recibo. Yo te recibo, yo te acepto. Que Dios te bendiga. Cada mano que está levantada, que Dios te bendiga. Señor, 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 que este mensaje, que nunca nos cansemos de él, que nunca nos aburramos de él. Señor, que este mensaje, la muerte y resurrección de Jesucristo, sea el mensaje central de nuestras vidas. Señor, para nuestros seres queridos, ¿cuántas personas hay que creen en Dios pero no han creído en la provisión de Dios? No han aceptado el arreglo de Dios para perdonar sus pecados. Señor, úsanos a nosotros para hacerles llegar a otros el mensaje de salvación. Señor, aunque muchos o algunos lo rechacen, pero Señor, tú quieres que nosotros seamos testigos tuyos.
úsanos como testigos para diseminar este mensaje. Señor, úsanos a nosotros y enamóranos a nosotros con el gran amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, mis queridos hermanos. Esas no son palabras inventadas por mí. Dice así Romanos 8:1. Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú has recibido al Señor, el Señor no te condena. Te ha reconciliado consigo mismo. Y por eso, Señor, en esta mañana, pase lo que pase, este mundo se va a poner más oscuro. Van a haber más pruebas. Pero, Señor, hoy recordamos que la mayor bendición es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Y hoy, Señor, te decimos que te amamos y que te queremos amar más. Que queremos enamorarnos más de ti. Que queremos, Señor, quedarnos con la boca abierta ante tu amor y tu gracia y tu misericordia. ¿Y cómo es posible que un Dios perfecto y justo se digne de mirar pecadores como nosotros y perdonarnos? Señor, en esta mañana te adoramos y te alabamos. Te damos gracias. Porque no podríamos ganarnos jamás ni un pedacito de tu gracia, de tu favor. Pero tú nos los das porque así eres tú. Y hoy bendecimos tu nombre. Y Señor, sí, disfrutamos mucho nuestras bendiciones, las que tú nos das. Matrimonios, hijos, familia, amigos, salud, trabajo. Señor, disfrutamos todas esas bendiciones, pero Señor, la mayor bendición de todas es que tú dices que nos regocijemos en que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Señor. Y esta mañana te alabamos y bendecimos tu nombre aquí como iglesia, mis hermanos. Yo te animo a que tú lo adores y lo alabes. Qué bendición podernos reunir y qué bendición poder hablar con completa libertad de estas grandes verdades. Sin temor de persecución. Que estamos aquí reunidos con completa tranquilidad. Señor, gracias por eso. Te bendecimos y te vamos a seguir bendiciendo. Y te damos gracias. Ayúdanos que nuestra comunión sea cada vez más dulce. Nuestra comunión es que lo que tenemos en común es que tú eres el centro de nuestras vidas. Y por eso tenemos comunión unos con otros. Bendice aquí a todas las familias representadas. Señor, pon tu mano sanadora sobre hermanos que hubieran estado aquí si estuvieran sanos. Que están recuperándose. Señor, pon tu mano sanadora sobre hermanos, muchos, Señor, que no están aquí porque de alguna manera u otra están o recuperándose o están en este momento pasando todavía con esa positividad del virus. Señor, sánalos, restaura su salud, Señor. Y te vamos a dar la gloria y la honra a ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién alaba al Señor? ¿Quién le da un aplauso al Señor?